Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta mesa de diálogo, gestoras y políticas culturales. Nos da mucho gusto el poder estar aquí con todas, con todos ustedes, precisamente para dialogar de algo que nos interesa mucho y tiene que ver con la perspectiva de género en las políticas culturales, y más la perspectiva de género situada, una perspectiva de género que nos hable de nuestros contextos, desde nuestras prácticas, y es por ello que todas las personas que estamos aquí el día de hoy con ustedes y con quienes hemos venido trabajando en estas últimas semanas, pues nos da muchísimo gusto el poder recibirlos y bueno, platicarles un poquito de cómo está la dinámica del día de hoy. Antes de pasar directamente ya a la dinámica y a mostrar una vez más el formulario con los que les hemos convocado, quisiera presentar a las personas que están aquí con nosotros. Empezaré por Estela Casado González, quien está aquí a mi lado. Ella es antropóloga feminista, es docente e investigadora de la Facultad de Antropología y del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. También es responsable del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Desde el 2014 forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es antropóloga social por la Universidad Veracruzana, maestra en desarrollo rural y doctora en ciencias sociales con especialización en mujer y relaciones de género. Sus temas de investigación versan sobre feminismos, violencias contra mujeres, teorías, epistemologías y metodologías feministas y trabajo de cuidados. Les pido por favor un aplauso para la doctora. Está con nosotros Paola Alarcón. Ella es comunicóloga y directora creativa con experiencia en comunicación estratégica para proyectos multidisciplinarios. Su trayectoria abarca la dirección de marketing, desarrollo web y estrategias digitales, así como roles de conducción, producción y gestión cultural. Es miembro de Santander Exploria Alumni edición 24-25 y fundadora de Depa Creativo desde 2020, una plataforma independiente y autogestiva que desde 2023 ha consolidado una cartelera continua de talleres, exposiciones, conciertos y festivales. También es gestora en Tatema Estudio Independiente de Lisografía, donde se desarrollan proyectos microeditoriales e impresión gráfica. Actualmente asesora a artistas y gestores bajo un enfoque metodológico ecosistémico de co-creación, aprendizaje libre e impulso a la escena independiente con la autogestión. Les pido también, por favor, un aplauso para Paola. Está Laura de Rivero. Ella es geógrafa, gestora cultural con experiencia en investigación social, proyectos comunitarios y promoción del arte aquí en Jalapa. Sus líneas de trabajo atraviesan el espacio social, la identidad, el sentido de pertenencia y el arte textil como herramientas de transformación. Ha desarrollado investigaciones claves sobre nodos culturales en Jalapa y coordinó la encuesta de consumo cultural en Jalapa 2023, un insumo pionero para comprender las prácticas de nuestra ciudad. Desde 2021 dirige Vita Agencia Cultural, donde impulsa iniciativas de participación, difusión artística y ha desarrollado proyectos con instituciones como el IDEC, el Centro Universitario de las Artes y Cultura de Córdoba, y actualmente estudia la maestría en mediación artística interdisciplinaria. Les pido por favor un aplauso también para y Perucía Chávez, quien es productora cultural, gestora especializada en desarrollo, producción y coordinación de proyectos cinematográficos con enfoque comunitario e infantil. Cuenta con una sólida trayectoria en la gestión cultural, logística de eventos y en trabajo colaborativa, así como creación de iniciativas que promueven el acceso al cine, el audiovisual, como un derecho cultural, especialmente para niñas, niños y adolescentes. Es fundadora y directora del Festival de Cine Infantil Octánica, proyecto activo desde 2016 que ha generado impacto sostenido a nivel estatal mediante exhibición cinematográfica, formación audiovisual, formación para infantes y promoción de los derechos de infantes y adolescentes. También se ha desempeñado como coordinadora de cine en la Secretaría de Cultura de aquí de Veracruz de 2021 a 2024 y ha participado en producción y logística de muchos eventos culturales. Algunos de ellos son Cumbre Tajín, Carnaval de Veracruz y Festival Volar. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a pasar ahora a la crítica
que tienen que ver con la dinámica, sobre todo de eventos. Si le dan la palabra, por favor. Ya está, ¿verdad? No, ¿verdad? No funciona. No, que sigue, por favor. Vean a la siguiente diapositiva, por favor, sobre todo para que podamos ver el código QR y podamos encontrar en este código QR pues nuestro formulario. Bien, ponemos la primera. Ya, bien. En este código QR que pudieron encontrar al inicio de este evento, en la entrada, ¿no? También con él estuvimos promocionando el evento. Les invitamos a todas las personas que aún no hayan accedido que por favor ingresen y nos dejen su opinión. ¿Por qué? Porque este formulario es el que da la pauta precisamente para integrar todas las propuestas que se van a dialogar. La intención es que construyamos una agenda colectiva con perspectiva de género sobre políticas culturales. Dicho esto, este formulario también nos va a ayudar pues, para ir platicando con mayor amplitud estas propuestas. También es una forma de ir guiándonos para la participación el día de hoy. De esta forma, las participantes, pues no somos solo las personas que estamos acá, somos todas las personas que estamos aquí, que estamos en línea, y por eso es súper importante que nos vayan compartiendo todo lo que ustedes consideren necesario para avanzar hacia esta agenda con perspectiva de género. Bien, entonces la dinámica va a ser la siguiente. Ustedes van a poder observar en la pantalla, las personas que nos acompañan en línea van a poder ver las preguntas y haremos una ronda de participación con las compañeras que ya presenté y después de ello se permitirá precisamente, se invitará, más que permitir, se invitará a la audiencia que ha respondido el formulario y también a las personas que aún no lo responden, pues que también respondan la pregunta. La intención es que podamos ampliar las propuestas que ya están por allí registradas y podamos ir construyendo entre todas esa perspectiva, esa agenda que nos interesa. Entonces, voy a mostrar un primer encuadre muy general que tiene que ver con una política cultural. ¿Qué estamos entendiendo por política cultural? Estamos entendiendo que las políticas culturales son un proceso, es un movimiento. Creo que por allí podríamos empezar. Las políticas culturales son movimientos, son procesos en diferentes escalas y diferentes ritmos. Se construyen por agentes sociales, políticos y culturales que tienen encuentros y trayectorias paralelas o contradictorias. Nosotros proponemos que las políticas culturales tienen tres grandes componentes. Estos componentes los llamamos estatales o estructurales, los llamamos programas y el espacio público. Estos tres componentes tienen un eje que nos interesa destacar el día de hoy y sobre el que estaremos platicando toda esta tarde. El poder, las relaciones de poder, particularmente desde la perspectiva de género. Creemos que cuando hablamos de política, hablamos de poder, hablamos de lo que es público y hablamos del bien común. Y ese es el interés, perspectivas de género desde estas dinámicas. Creemos que en el componente de las estructuras estatales, la realidad se mueve a un ritmo que nos gustaría que fuera más rápido, porque estamos hablando de aspectos como las legislaciones, estamos hablando de aspectos de administraciones estatales, áreas gubernamentales que se encargan y que tienen la obligación de operar la política pública y en este caso la política cultural. Este ritmo de movimiento puede ser de varias décadas y la transformación también tiene que ver con ese cambio que, insisto, a veces se nos antoja muy lento. Y tenemos, por ejemplo, que la primera ley de cultura general, la Ley General de Cultura que hemos tenido en México, en la historia de México apenas llegó en el 2017. Si hacemos cuentas de cuántos años tenemos como nación, pues pasaron algunos siglos, ¿no? Para tener una Ley General de Cultura y también para una Secretaría de Cultura, que no existía en México hasta el siglo XXI. También tendríamos como escala a nivel estatal pues esa transformación en nuestro estado de Veracruz, aunque la Ley Estatal de Desarrollo Cultural es anterior
a la Ley General de Cultura, ¿no? Esto nos permite preguntarnos, pues, ¿quién decide cuáles son las áreas que administran los presupuestos para la cultura, por ejemplo? ¿Cómo se decide para qué usar la infraestructura cultural? ¿Qué espacios debemos abrir como ciudadanía para participar de forma mucho más democrática, mucho más efectiva y no solo se nos pida nuestro parecer o nuestra opinión, sino que haya una incidencia en la toma de decisiones? ¿Cómo podemos nosotros participar? Son algunas de las cuestiones que nos preguntamos. Sobre los programas y su operación, pues tienen unos ritmos un poquito más rápidos, entre comillas. Estaríamos pensando que operan de acuerdo a cada administración, cada 6, cada 4 años. Aunque hay programas que tienen una larga data, como puede ser el PACMI, por ejemplo, a nivel federal, empezó a operar en 1989 y sigue operando, ¿no? Hay otros que pues son como golondrinos, como pasó con el programa de cultura comunitaria a nivel federal, 6 años y después pues ya no hay más, ¿no? Estos programas dependen de los componentes estructurales y surgen preguntas como ¿quiénes y cómo diseñan los programas? ¿Cómo y en qué condiciones están operando? ¿Hay espacios de participación y creación cultural? ¿A quién se dirigen? ¿Y a qué lógicas responden esos objetivos y metas que se trazan? O sea, ¿son objetivos y metas de un sector que toma decisiones o realmente obedecen a las demandas y a las prioridades situadas que estamos construyendo todas y todos juntos? Finalmente, el espacio público es un cruce de tiempos, agente y diversidad, pero también de desigualdades. Este componente, signado por ritmos y espacios que los agentes y las agentes culturales proponen en sus actividades cotidianas, tiene un ritmo mucho más ágil que el anterior porque se encuentra en los contextos de incertidumbre de la creación, las culturas vivas, los emprendimientos, todos los sectores culturales. Esto se hace con, sin y a veces a pesar de las estructuras y de los programas estatales. El ámbito de la diversidad, de la diferencia, también es el ámbito de la desigualdad. Aquí hay más preguntas y muchísimos retos. Por ejemplo, encontrar el bien común sin negar la diferencia, reconocer las desigualdades y construir rutas inclusivas. Compañeras, es nuestro ámbito, el que hoy nos trae aquí para dialogar y proponer políticas culturales con perspectiva de género que reconozcan las rutas de las mujeres que nos antecedieron, que apoye las diversidades de todas y todas las mujeres que estamos aquí y favorezca el camino de las jóvenes y de las infancias que vienen justo atrás de nosotros en términos temporales únicamente. Y bueno, este es solo como el encuadre de cómo estamos entendiendo nosotros la política cultural. A continuación, me gustaría ya dar la voz directamente a las compañeras para que nos puedan ellas responder qué significa tener una perspectiva de género en un proyecto y o en el contexto de la política cultural. Entonces, en este momento le doy la voz a las compañeras. Por cercanía lo pasaré con Estela y de ahí le pido que vaya rotando el micrófono. Gracias. Muy buena tarde, un gusto estar aquí y contar con su presencia. Enfocándome concretamente a esta primera pregunta que se nos lanza, ¿qué significa tener perspectiva de género en tu proyecto? Es esta. Bueno, yo creo que había una pregunta anterior, me parece, ¿no? Sobre la política. ¿Qué es una política cultural con perspectiva de género? Fíjense que regularmente, ¿no? Y se va a sonreír aquí mi colega Inga Reja, porque ella también fue impulsora en la Universidad Veracruzana de Estudios de Género. Algo que platicamos cuando iniciamos siempre con las sesiones en la maestría es pues aclarar que cuando estamos hablando de género o de perspectiva de género no estamos hablando de mujeres, sino de una serie de identidades, contenidos de orden cultural, social, político que tienen que ver con la construcción de las identidades, ¿no? Digamos que estos envases corpóreos que tenemos y la sexuación biológica que tienen
no dan en automático una identidad, una forma de ser, una serie de preferencias y perspectivas de la vida, sino es una construcción, es una endoculturación, dijéramos en la antropología, ¿no? Que nos va perfilando, que nos va hasta cierto punto moldeando, pero también a la que vamos respondiendo como individuas, como individuos. Y en ese sentido es que debemos de pensar el género, ¿no? Como esta idea que se aproxima a la construcción identitaria de las personas, no únicamente de las mujeres. Pero también es una perspectiva que contempla contextualmente pues lo que social, económica y políticamente nos rodea a estas identidades que estamos depositadas en estos vasos corpóreos, ¿no? Algo que estaba incluso platicando en la sobremesa con mi esposo antes de venir acá es cómo, cuál ha sido la política cultural en nuestro municipio o cuáles han sido las reglamentaciones o las estrategias de orden político, administrativo, económico incluso para la ciudad de las flores, para la apenas veracruzana, ¿no? Y hago comillas porque me parece que algo que contextualmente quienes miramos y observamos con mucho cariño, pero también con mucha preocupación a la gestión cultural, a todo aquello que lo empuja, observamos que ha habido unas condiciones, sobre todo desde esta administración, muy adversas, ¿no? Para el quehacer cultural de quienes con mucho amor, pero también con muchas dificultades, están haciendo o están realizando toda una serie de estrategias. Deben de tener una ambulancia para los eventos, se les cobra un porcentaje o no sé cómo está el asunto, en fin, cuestiones que son irreales para la economía de esta ciudad y para quienes empujan, vuelvo a repetir, con mucho amor, pero con unas situaciones de orden totalmente adverso, pues toda la estrategia cultural que mueve, que muestra su cara en esta ciudad. La gestión cultural, o más bien dicho, todo el desarrollo de contenidos culturales, no son las tunas, por ejemplo, no son lo que se presenta en el Teatro del Estado o en el Nido del Halcón, ¿sí? No es lo que se manufactura desde la raíz de aquí, de esta ciudad. Eso es otra cosa, es una estrategia que puede ser muy respetable o no, pero es otra cosa. Entonces, dicho esto, hay toda una serie de condiciones que impactan al momento que debemos de tomar en consideración cuando estamos hablando de esta perspectiva de género, de quehacer de la gestión cultural, ¿no? No es sumar mujeres a un proyecto, no es sume mujeres o sume personas de la diversidad y disidencia sexogenérica a su proyecto y ya tiene un proyecto con perspectiva de género. No, es posicionar, desde mi humilde opinión, seguramente quienes realmente empujan eso, son directamente las compañeras, les dan mucho más que decir al respecto, pero es posicionar una serie de contenidos, de ideas, de posicionamiento político, que a veces se va más hacia la expresión cultural de las ideas, de ciertas situaciones que desde ciertas construcciones identitarias o desde ciertas identidades son temas no hegemónicos, son temas periféricos, pero que nos interesan a muchas personas y que de repente en las propuestas culturales de gran calado o incluso las más modestas, pues no nos vemos reflejadas ahí. Pueden ser cuestiones como la maternidad, como el derecho a amar a quien tú quieras, el feminicidio, la salud mental, ¿no? Estas cuestiones
que pueden ser prioritarias para algunas, para ciertas identidades, ¿no? El derecho a no querer ser madre, por ejemplo, incluso, no sé, se me ocurren varios temas, pero creo, sin seguir intentando como temáticas, que sí hay una serie de manifestaciones muy importantes, muy interesantes al respecto. Ahora, aquí nada más, ya para cerrar en una segunda ronda, si quieren hablamos de ello, hacer ejecutar una gestión cultural con una perspectiva de género no necesariamente quiere decir hacerlo desde una perspectiva feminista. Son dos cosas que están íntimamente relacionadas, pero que no son sinónimas. Bueno, hasta ahí la dejo porque se me... Hola, pues muy buenas tardes. Como ya mencionábamos un poquito anteriormente, parte de mi trabajo ha consistido en realizar encuestas de consumo cultural y ver un poco cómo se va moviendo el ecosistema cultural de Jalapa. Y bueno, evidentemente hallazgos muy importantes que encontré durante esta encuesta es la concentración de espacios culturales aquí en el centro de Jalapa, ¿no? Y bueno, esto me pone a pensar en torno al tema de cómo generar políticas culturales con perspectiva de género, pues es pensar en las condiciones, ¿no? Por ejemplo, parte de los hallazgos consistían en entender que sí, aquí se concentra gran parte de los espacios culturales de la ciudad y veía yo que la relación que existe con, por ejemplo, los ingresos no es relevante para que las personas asistan, ¿no? A espacios culturales, sino que era más relevante la cercanía que tenían a un espacio cultural. Entonces, en este sentido, digo, ¿cómo podemos trabajar con los espacios, por ejemplo, periféricos de la ciudad, ¿no? Con los centros comunitarios de desarrollo, con la Casa de Arte Popular, me parece que se encuentra en las higueras del Castillo, y pensar en eso, ¿no? Para mí, desde la política cultural con perspectiva de género, es pensar en las mujeres, en qué condiciones viven estas mujeres que viven en la periferia, ¿no? Por ejemplo, la zona norte de la ciudad, que es de las zonas con más marginación, con más delincuencia, ¿no? ¿En qué condiciones están los centros comunitarios de estas colonias? Para mí, pensar en perspectiva de género es pensar en qué horarios las mujeres podrían ir a tomar talleres de arte. Es una colonia que trabaja, que viene a trabajar al centro, es una colonia donde las mujeres se quedan ahí. Pensar con perspectiva de género es pensar desde ahí, no desde la vida de las mujeres, cómo viven ellas, las personas que no tienen acceso a los servicios culturales, museos, galerías, espacios de la música, porque justamente, ¿no? Cuando hablamos de un Jalapa cultural, hablamos de un centro de la ciudad cultural, pero no hablamos de una periferia cultural. Entonces, en este sentido, para mí, pues es pensar desde ahí, ¿no? Desde cómo habitan las mujeres estos espacios. Gracias. Bueno, pues yo lo abordo desde las infancias y realmente como empecé desde la cuestión cultural, no desde un tema de perspectiva de género, considero que el proyecto ha ido evolucionando en la conciencia que ha tenido en cuanto a este tema, ¿no? Si bien cuando lo inicié en 2016 era con el objetivo de crear un espacio para infancias donde para encontrar, formar, recrear, fue varios años después que le empecé a meter el sentido de, claro, es que eso es un derecho. Claro, si voy a comunidades donde sigo cine en otros espacios, estoy haciendo accesible la cultura, ¿no? Como que darnos cuenta a veces de cómo va construyéndose el proyecto es lo que te ayuda también a ir enfocándolo o a ir delimitando su marco conceptual o cómo lo aborda, ¿no? Entonces, aunque sí iniciamos el proyecto pensando en solamente niñas y niños, fue hasta apenas hace unos años que tomamos cartas más serias en el asunto, ¿no? Como por ejemplo, capacitarnos en diferentes aspectos, que el camino sigue, no quiere decir que ahorita ya seamos un proyecto que tiene bien consciente la perspectiva de generar el proyecto, no, sigue construyéndose, pero ya hay acciones que nos ayudan a consolidarlo, como lo es tener un protocolo de atención a infancias. Vamos a municipios, vamos a diferentes espacios comunitarios, a veces indígenas, a veces rurales, a veces en la ciudad, y por la diversidad de infancias que tenemos en sus contextos, nos implica tener conocimientos de cómo poder atenderse
situaciones. Entonces, la pregunta va como, ¿cómo lo aplicamos? Creo que eso es lo primero que puedo decir, que después de muchos años tenemos la conciencia de que necesitamos capacitarnos, informarnos. Y aunque llevamos 10 años haciendo algo para infancias, pues no quiere decir que ya lo sabemos todo, ¿no? Entonces, el cómo lo aplico o cómo lo aplicamos, aquí hay compañeros del festival, pues es justo teniendo herramientas y armas que nos dan otras instancias, ¿no? Protocolos que hacemos con disciplina, atención de protección civil, los auxilios como lo hagan justo protección civil a nivel federal. Entonces, creo que tener perspectiva de género no nada más es asumirlo en el proyecto, sino tener estas acciones que lo encaminan a realmente ser un proyecto con perspectiva, ¿no? Que es tener estos marcos o estas actividades o acciones que delimitan la atención al público al que vamos, ¿no? Que en este caso, ni siquiera puedo decir que son adolescencias porque nos quedamos a los 12 años, de 6 a 12 años, entonces realmente solo son infancias las que, con las que trabajamos. Entonces, ahorita como nos hemos dado cuenta también que a partir del cine, de la formación audiovisual, ayudamos a construir la identidad de las infancias, ¿no? Y en últimos años, seguridad digital. Si enseñamos a niñas y niños a hacer cine con celular o un corto con celular, tenemos la responsabilidad de brindar mucha calidad de seguridad digital. ¿No? Sabemos que Veracruz es un punto donde niñas y niños son extraídos por medio de videojuegos y redes sociales. Entonces, creo que la forma de adoptar el tema de perspectiva de género en el proyecto es capacitándonos en estos temas y sabiendo cómo manejarlos. Bueno, desde mi perspectiva como gestora del proyecto de Creativo, coincido mucho con lo que mencionaba la maestra Esther, que era sobre todo el hecho de que desde la gestión del proyecto no se aborda una línea específica con perspectiva de género, porque desde mi punto de vista no puede haber gestión cultural sin perspectiva de género, ¿no? Entonces, algo que siempre ha marcado la pauta del proyecto y de cómo se aplica esta versión o esta forma de gestionar las actividades y las acciones del proyecto ha sido como de 3 pilares, ¿no? Uno, la gestión interna. Desde la planeación y de la conformación de equipos de trabajo hay una perspectiva de género, pero no el hecho de aumentar más personas, mujeres y disidencias, ¿no? Sino de repensar las estructuras en las cuales estamos trabajando, que no sean estructuras jerárquicas o que no sean estructuras que estén ahora sí que arraigadas a un poder hegemónico, ¿no? En el que yo soy la directora, entonces yo elijo, yo digo quién hace las cosas. ¿Por qué? Porque sería tener una perspectiva que no es correspondiente a una perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas. La otra es que como parte activa del proyecto promovemos y diseñamos encuentros, mesas de diálogos, conversatorios, también hemos hecho encuentros digitales, ¿no? Como que tenemos muy claro que una de las líneas de acción para este proyecto ha sido el generar el diálogo, pero el promover un diálogo siempre ha tenido como primera intención pues que haya menos protagonismo y más conexión y más unión de los distintos discursos que hay, ¿no? Como que siempre se plantea que no hay respuestas ni correctas ni incorrectas, sino que es un espacio seguro para hablar y que también haya como apertura a temas que a veces de pronto para la comunidad creativa no son tan, tan fáciles de hablar, ¿no? Hemos tenido temas de, sobre todo, no sé, posiciones políticas, no temas que ya tienen una carga política, y nosotros decidimos abordarlos desde una propuesta completamente abierta y que no promueva un tema de jerárquico, ¿no? Sobre todo. Y la otra cosa es que sí hay un activismo dentro del proyecto muy activo por hacer red de mujeres y disidencias y vincularnos activamente con otros proyectos, y que las vinculaciones no solamente se queden en la parte estratégica, porque algo que pasa
en la gestión cultural es que de pronto, en lugar de gestionar las redes, decidimos si me conviene o no me conviene, ¿no? Si, ¿qué tanto me aporta el vincularme con esto por lo que me va a dar y no por lo que realmente pues quizás necesito, ¿no? O necesita mi comunidad. Entonces, algo muy importante que ha pasado sobre todo este año han sido dos vinculaciones muy claves. Una ha sido con Botiquín Violeta, que es un botiquín de primeros auxilios que está en línea. Es completamente gratuito y cualquier mujer de todo el país puede acceder a él simplemente teniendo un teléfono, ¿no? Entonces, ha sido una vinculación que nos ha llevado también, por ejemplo, a estar en cumbres aquí, haciendo mesas de talleres con mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores, ¿no? Y la otra, que ha sido también muy importante para el proyecto, ha sido vincularnos con un grupo de mujeres en México. Yo soy de México, Veracruz, y hay un grupo de mujeres que se llama Flores Resilientes, que es un grupo de aproximadamente unas 14 a 16 mujeres, de los 40 a los 85 años, ¿no? Entonces, yo creo que para fines de otros proyectos, pues no verían nada estratégico, ¿no? Diciendo como de, bueno, ¿qué me van a dar estas personas, ¿no? O qué es lo que busco vinculándome con estas personas. Y desde el proyecto y desde la perspectiva de género ha sido pues también repensar la forma en cómo se organiza el mismo proyecto y también repensar las formas en las que me vinculo sin necesariamente tener una cuestión de poder, ¿no? O una cuestión jerárquica o estratégica, sino porque realmente hay una conexión cultural, hay una conexión emocional y sobre todo abrir ciertas líneas de comunicación. Yo soy comunicóloga, entonces siempre la comunicación del proyecto no distingue entre géneros y sí se busca que haya pues, un posicionamiento con perspectiva de género, ¿no? Pero claro, no lo ponemos con el color morado o no está relacionado al simbolismo del género, porque creemos, al menos yo personalmente creo, que no puede haber cuestión cultural sin una perspectiva de género. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vamos precisamente con las personas que están acá y pues en primera instancia agradecer a quienes han respondido el formulario. Tenemos aquí ya un primer registro. No sé si alguna de estas personas que ya lo han registrado se encuentren en el día de hoy aquí, Jessica, Arancha, Karen, Blanca, Gustavo, Jimena, y quisieran ampliar la propuesta que nos han dejado en el formulario. ¿Alguien por aquí que está respondido? Y si no está o lo está pensando, se abre la participación. Si alguien quisiera responder qué significa tener perspectiva de género en el proyecto que están desarrollando, que han desarrollado, que van a desarrollar y que quisieran compartirnos justamente esto, cómo lo significan, qué quiere decir esto y cómo es que lo aplican. Entonces, quien quisiera levantar su mano, quien quiera de manera libre compartir, tenemos por aquí y otra ya había de Blanca, también Blanca nos va a contar la perspectiva. Entonces, vamos por aquí y ahorita vamos con Blanca. Muy buenas tardes, yo soy Jesús Franco Vázquez Lima, soy imitador artístico, soy travestista de la época de Francis, de aquellas épocas del cabaret. Y pues ahorita yo estoy con la situación precisamente de trabajar con Paola un proyecto sobre la situación de abrir un centro de desarrollo humano, artístico y cultural en Perú de Veracruz. Para enero, si Dios quiere, ya vamos a empezar a chambear. Y la situación es de que, pues, yo por ser la situación de diversidad sexual, entre comillas, realmente yo no me estoy abocando nada más al círculo cerrado de la situación de la comunidad LGBTIQ, más, sino que yo quiero lanzar todos estos proyectos hacia la comunidad en general, pero dando a entender la perspectiva del origen, de por qué existimos, por qué existe la homosexualidad, por qué se pasó esta situación de cosas,
y que no se nos satanice a la situación de los conceptos religiosos que se han manejado por muchos millones de años, a la situación de que nosotros pues, también somos humanos, que tenemos una situación de poder dar algo diferente con relación a la situación de las, tanto en conceptos artísticos, porque la situación es una de esas, y la cuestión de cultura, que ahorita precisamente estando ahorita en clases, porque ahora yo estoy viniendo de alumno aquí a la Universidad de Haya, es entender que la cultura es precisamente lo que cada uno de nosotros hacemos. O sea, la idea de cultura para mí era la situación de pensar que eran cuestiones artísticas, eventos, representaciones, obras de teatro, o sea, todo eso, sin tomar en cuenta las necesidades que tiene mi comunidad como gente, a la falta de cómo se organiza y cómo se presenta un proyecto en sí. Por ejemplo, allá en Perote la gente es muy apática a la situación de eventos. Hay muy buenos eventos, pero no llega la gente. ¿Por qué? Porque no hay la borrachera, no hay el show que llame la atención, o la banda que tiene que llegar, porque la gente es más de ese tipo, ¿no? De ese pueblo. Y las consecuencias con relación a la situación de como es muy católico por allá y muy prioridad, entonces también ahí hay como que estudiarle el tiempo, o sea, los sistemas climáticos y la situación de la religiosidad, porque de cierta forma tenemos también como un pie que nos ponen precisamente para poder hacer una difusión correctamente bien, a que no es debido que como yo soy masculino, hombre, y vestida de mujer ante la situación de la sociedad, haciendo una caracterización de una artista famosa, pues no está permitido por parte de la iglesia que yo pueda hacer una presentación artística. ¿Por qué? Porque es algo inmoral de cierta forma para ellos en el concepto de su religión. Entonces, ahora sí que yo dando vuelta a las cosas, pues dije entre mí, pero ¿por qué nada más el círculo, nada más encerrado de nosotros? Yo quiero sacar esto hacia los demás, hacia la gente, hombres, mujeres, o sea, que todos sepan la situación de qué son las diferencias en relación a la situación de la orientación sexual. Hay un texto que quiero que esto me lo grabe, que yo encontré porque yo le preguntaba al de allá arriba por qué existimos, por qué si creaste hombre, por qué creaste mujeres, por qué estamos nosotros en este mundo. Y resulta que encontré un libro, algo así como de novelas, hay una situación como de novelas inmortales, y encontré un texto que decía, hay eunucos que nacen del vientre de la madre, hay eunucos que se hacen por la maldad del hombre, y eunucos por el Espíritu de Dios, y el que sea así, que lo sea. Mateo 19 y el último versículo de la Biblia. Me fui a buscar este texto, y resulta que el capítulo 19 de Mateo habla sobre el tema del divorcio. Entonces, de ahí viene al final la situación siguiente de lo que se platica. Dije entre mí, ok, entonces existimos tres tipos de situaciones en relación a lo que sería como la distorsión natural del género masculino o femenino con relación a estos tres puntos. O sea, yo eso lo tomé de ahí. Desde ahí yo con eso yo me defiendo ante la situación de la Iglesia Católica, porque pues realmente esa es la regla que tenemos en ese plan. Pero sí, muchas gracias y a fin de cuentas pues vamos a trabajar precisamente para, ahora sí, público general, que se enteren de por qué existimos, para qué existimos y qué es lo que hacemos. Ya no estar satanizados a que somos depravados, somos unas personas enfermas mentales y cosas raras de nuestra situación. Pasamos por acá. Si nos comparten, por favor. Ya sabes.
Es bien complejo si la señal, ¿verdad? Una disculpa, no me gusta las cosas mágicas. Es muy complejo de aplicar una perspectiva de género en un proyecto cultural, porque pues es ponerse unos lentes para visibilizar desigualdades. Entonces, aunque a veces tienes los lentes, no se ven. O sea, eso es bien loco, ¿no? Que aún con el filtro a veces no se ve. Entonces, yo he fragmentado, no digo que es lo correcto, pero a mí me ha funcionado metodológicamente 3 momentos: sensibilizar, visibilizar y denunciar. Así empiezo, o sea, sensibilizo. O sea, primero vemos desde una perspectiva lúdica, casi luego desde una idea lúdica. Por ejemplo, en el telebachillerato aplicamos talleres a lo largo y ancho del estado, sobre todo en las zonas indígenas, y porque es rural, ¿no? Y visibilizar era, les contaba una historia de las sirenas y de las brujas. Para que ¿no? O sea, primero ve estas 2 mujeres, una es una mujer fatal que por ser bonita ya condenada a la desgracia de perder a los hombres, y la otra por tener conocimiento, ya ves hablar la madre de ustedes. Luego esa era la relación, pues visibilizar situaciones que según tú son normales, pero que no son normales, ¿no? O sea, que son acosos, hostigamientos, así miradas masivas, y era desde experimentos sociales, o sea, era empezar a tener una conciencia, o sea, visibilizar es poder tomar conciencia de eso. Entonces, el segundo paso es complejo, porque no es fácil. O sea, por ejemplo, los maestros, o sea, hasta les daba ejemplos de su aversión hacia el lenguaje incluyente. Yo que soy, bueno, me certifiqué como persona promotora de derechos humanos, era maestros, estamos haciendo un proyecto educativo cultural con perspectiva de género, y les decíamos del lenguaje incluyente y era, eso es una falta de ortografía. Le decía, no, maestro, está bien. Así siendo puristas, con una lengua que ni es nuestra, o sea, nos colonizaron con el castellano, pero bueno, ya siendo puristas, digamos que sí, que es una falta de ortografía. Pero ¿a poco usted se enoja? Digo, yo he visto que con tristeza, pero bueno, ya así es la vida. Empezamos a escribir yo con doble L. O sea, y a poco me enojo y me pongo a gritar furiosa, eso está mal. Digo, no, ¿verdad? O sea, sí me da risa, así digo, hijo, está digno de una. O a lo mejor sí me han generado mis ojos, pero no, o sea, no me voy a enojar. Y la primera reacción que vemos, sobre todo en la perspectiva de género, es terror, es miedo a todo lo que desconozco y rechazo. También en la feria del libro partimos, agregué para el diseño, fui coordinadora de los talleres, y al diseño de perspectiva de género y una historia de las mujeres, cortometrajes por la igualdad, y los papás sacaban a sus hijos, el de eran con princesas, pero pensaban que eran de princesas así de Disney Toby, y pues empezamos a mostrar desde el racismo hasta la imposición de modelos corporales. Y claro que los papás la reacción era de no, o sea, yo no quiero que mi hija, mi hijo, mi hija se cuestione su identidad de género. Y vamos, escuela a la que íbamos, salían denuncias. O sea, ahí fue donde empezó la denuncia, ¿no? O sea, terminábamos de visibilizar todo lo que eran violencias, así de camina solo por tu pueblo, oye chava, tú vas solo y pasan 5 hombres a la noche que se pues corro, me da miedo. Y los chavos, no, pues si van 5 mujeres no me pasa nada. O sea, empezaron a darse cuenta del miedo que tenían las chicas, y del peligro que tenían en una sociedad así. Y había lugares, y con todo respeto a la antropología clásica, así, que los usos y costumbres eran aberrantes. Era así de, no, es que a mí si me agarran, Pemusticla, Chicontepec, si me agarran, ya me casan. Si me agarran, si me violan, bueno, ya en el cerro, ya me casan con ellos. Así me agarro, como me agarro, como lo logro. O sea, entonces imagínense, ¿cómo va a ser que el uso y costumbre vulnere el derecho humano? Sin embargo, así hay muchas etnografías que lo pintan así de porque no tienen derechos sobre el territorio y se respetan los usos y costumbres. Entonces, creo que aplicar la perspectiva de género, que es la pregunta, y aplicarla, pues se tiene que plantear en escenarios complejos. Y sin sensibilización es muy difícil, o sea, hay muchas resistencias simbólicas a estos aspectos porque son complejos. Y son complejos porque hay todo un proceso histórico que los objetivó. Entonces, creo que la sensibilización tiene que obedecer, bueno, lo que yo trabajo en educación patrimonial, pues sí, desde primero mostrar el significado, ¿no? De ciertas prácticas, como este compañero, como lo sabemos, como las formas de vida, pues que hemos interiorizado y que nos quisieron construir ciertos estereotipos, ciertas formas de discriminación y visibilizarlas, ¿no? Empezarlas a visibilizar. Muchísimas gracias. Bien, vamos a pasar
a nuestra siguiente ronda. Igualmente vamos a tener esta lógica de platicar y quien quiera sumarse, quien quiera compartir, quien quiera continuar este diálogo, ¿no? Esa es la intención, que quien quiere continuar el diálogo, ¿no? Tenemos así como dirían las personas que saben de teatro, nos dan pie las compañeras y de allí todos podemos seguir participando. La siguiente pregunta es, desde tu sector cultural, en el que se adscriban en este momento de la vida, ¿no? Porque también sabemos que luego hay como muchas transformaciones en las trayectorias. Desde el sector cultural en el que trabajas, ¿qué propones para la política cultural con una perspectiva de género, por supuesto? Entonces, damos la palabra por acá a Estela. Pues a lo mejor por decirles la idea que decías que en una siguiente participación lo hago, cierras la idea. Sí, bueno, decía yo en mi primera, gracias por darme la pista. Decía yo en mi primera intervención que hablar de perspectiva de género no necesariamente era hablar de una perspectiva feminista en la gestión cultural, ¿no? Específicamente. Y que se utiliza se utilizan regularmente como sinónimos, pero que pese a que están íntimamente relacionados, pues no significan lo mismo, ¿no? Si bien comentaba yo que la perspectiva de género pues era precisamente dar cabida al posicionamiento político, ideológico, social, cultural de la construcción identitaria de quienes somos, ¿no? Y quienes queremos ser, la perspectiva feminista sí tiene un posicionamiento muy apegado a lo que implica el desarrollo y respeto de los derechos humanos de las mujeres y también el respeto a sus vidas. Y cómo esa propuesta de respeto no es excluyente, es relacional, en el sentido en cómo podemos ir deconstruyendo e incluso eliminando algunas maneras en diferentes áreas de la vida, precisamente en una relación identitaria diversa, ¿no? Desde las mujeres, pero también con personas de la diversidad y disidencia sociogenética, con los hombres, con otras mujeres, precisamente para afianzar esa construcción y esa nueva visión de las mujeres, pero también de cómo ir pensando otras formas de relacionarnos, porque a veces normalizamos relaciones violentas, desiguales, jerárquicas, y están totalmente naturalizadas, y no podemos siquiera imaginar otro tipo de planteamientos en cuanto a nuestras relaciones cotidianas. Y creo que algo que han comentado las compañeras en su intervención anterior, aquí que me acompañan en la mesa, o yo les acompaño a ellos, creo, eso es más correcto, les acompaño justamente, es que precisamente dentro de sus proyectos ellas están apostando por por pensar distinto, no solo el quehacer cultural, sino la manera en que se pueden construir las infancias, las mujeres en sus diferentes etapas y las personas en general. Entonces, yo ahí la dejaría, sobre todo para dar pie a las respuestas que ellas puedan tener desde su quehacer como gestoras culturales. Muchas gracias. Bueno, yo hablaré del caso particular, por ejemplo, con el proyecto que estoy trabajando ahora de Tejiendo Comunidad con las mujeres del barrio de San Bruno. Este es un proyecto que en un inicio, bueno, como algunos conocen ya acerca de la fábrica de San Bruno, yo me enfoco mucho en el tema de las periferias porque, insisto, son estos espacios donde menos se visibiliza o donde menos se le da voz y voto, ¿no?
a este sector. Entonces, pensando en esto, desarrollé este proyecto que se llama Tejiendo Comunidad y finalmente aquello que abordaba es, bueno, ¿qué hacen las mujeres en las tardes en el barrio de San Bruno, que no trabajan, que son amas de casa, a qué se dedican? ¿Qué talleres hay dedicados para ellas, para sus intereses, para sus necesidades? Y aprovechando también el tema de que fue una fábrica textil, empezamos a abordar, empezamos a tejer juntas y muchas de ellas ya realizaban ese tejido, ya realizaban ese bordado. Entonces, pues esta necesidad que existe en las periferias de la ciudad de llevar también talleres de arte a las mujeres me parece sumamente importante y bueno, ahora a partir de lo que estábamos comentando, entre todos estoy tomando como un par de notas acerca como de cada sector, ¿no? Un poco encontramos con Jesús que, por ejemplo, eh, abordar y visibilizar a todo el sector LGBTQ es importante para ti y me gustaría escuchar también, por ejemplo, el trabajo de algunas compañeras como Yusi, para ti desde tu sector de las artes plásticas y tú que trabajas desde el feminismo con las mujeres, ¿qué es para ti, ¿no? Abordar estas políticas culturales con perspectiva de género y pues sí, escuchar los diferentes sectores, desde la danza, por ejemplo, desde los artistas independientes, porque al final de cuentas así vamos construyendo esta agenda juntos. Entonces, más bien es escucharlos ustedes para que podamos ir pues, dialogando juntos. ¿No tiene algo? Sí, sí tengo algunas propuestas que me gustaría exponer. Así, partiendo de que justo el festival Estánica ha venido con los años encontrando espacios en los que tiene que profesionalizarse, mi propuesta sería un periodo de capacitación para todos los proyectos culturales de la ciudad, no importa la disciplina en la que se desarrolle, porque todos necesitamos saber de protección civil, porque tenemos espacios donde atendemos público o donde vamos y visitamos una actividad. Entonces, tanto para cuidarnos a nosotros, a nuestros equipos y a los públicos o audiencias, creo que capacitación en tema de protección civil, por supuesto en perspectiva de género, y para infancias también acercarse a ese fin. A lo que voy es crear desde las instancias un proceso de capacitación y profesionalización para el sector cultural que no le implica dinero al gobierno, ¿no? Ya sea al estatal o al federal o al municipal, ya hay instancias que se dedican a eso y tienen la responsabilidad de dar esas capacitaciones. Creo que mi propuesta va para que todos podamos acceder a ellas y tengamos herramientas con las cuales cuidarnos, ¿no? Muchos proyectos también salimos fuera de la ciudad, somos itinerantes, entonces estar en espacios comunitarios, me ha tocado a mí muchas experiencias de estar en espacios rurales, sobre todo hay comunicación, estamos en peligro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? También el tema de infancia, crear espacios dedicados a decir, estos centros de gestión comunitaria, hay unos que están internados para poner cine y otros que están totalmente abandonados, ¿no? Entonces creo que activar espacios pensados para infancias, no cosas como en el Parque Juárez, que tenemos una resbaladilla al lado de un estacionamiento donde traen coches, eso es cero pensado en niños, sin luz, a partir de las 6, ese espacio ya no tiene luz, ya no puede haber luz. Entonces, generar espacios o activar espacios que ya existen para el uso de infancias. Esas dos son mis propuestas. Gracias. Creo que, bueno, para yo poder hacer una propuesta, como que lo separé en algunos puntos que me gustaría que al final ya fueran la propuesta completa, ¿no? Creo que el primer diagnóstico que yo veo desde que estoy trabajando bajo una metodología ecosistémica es ampliar a qué nos referimos con sujeto cultural, ¿no? Mucha de la crítica o de a veces de lo que yo veo de cómo se ejercen las políticas culturales es que estamos pensando que el sujeto cultural es únicamente el artista que va a separar el escenario, ¿no?
Y de esa forma, no digo que esté mal, pero creo que sí se invisibiliza a todo un equipo de trabajo o a una serie de perfiles y personas que también están involucradas en el sector cultural, pero no necesariamente son las personas que se dedican al escenario, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los productores, con los comunicólogos, con los diseñadores, con los mercadólogos, con los publicistas, con el tramoyista, con la persona que cierra el teatro, que limpia los baños, o la persona que barre antes de que lleguemos, ¿no? Creo que también pensar en cómo nos referimos al sujeto cultural, ¿no? Incluso hasta pensando en quién me va a proveer el audio. Esa persona tiene un sueldo digno. ¿Quién me va a cubrir la fotografía del evento? Esta persona tiene un sueldo digno, se está ejerciendo sus derechos culturales correctamente. Entonces, ese es el primer punto que veo. El segundo punto que veo y que también me ha llevado mucho desde la intención de crear este proyecto es que creo que tenemos que reconocer que la escena independiente ya hay plataformas, hay colectivos, hay espacios autogestivos que a veces no somos los que somos beneficiados de estas políticas o de los estímulos que existen. Y aún así estamos haciendo cultura y estamos promoviendo espacios que ya tienen perspectiva de género. Y creo que si hay una forma de reconocerlo y de que realmente se vincule a la praxis independiente con una política cultural que no que la, no, hay una palabra, no que la avale, porque no es necesario que se avale para que funcione, pero creo que sí tiene que haber una relación, porque de pronto desde la escena independiente se puede notar como que somos entes pasivos o que estamos alienados de la cultura, ¿no? Algo que a mí me llama mucho la atención y que yo lo he visto muchísimo es el hecho de comparar carteleras, ¿no? Cuando se compara la cartelera, por ejemplo, de los municipios, vemos una serie de propuestas que en general van hacia las propuestas folclóricas, hacia temas de bazar, ¿no? Y hay una línea, hay una curaduría para que esos espacios tomen el espacio público, para que esos espacios tomen los recintos, y luego ves la escena independiente, los espacios autogestivos, y ves formación, ves mesas de diálogo como estas, ¿no? Ves que hacen hasta lo imposible por traer expertos, incluso hasta de otras ciudades, a profesionalizar a un sector. Entonces creo que hay una disonancia increíble entre cómo se ejerce la política pública y cómo realmente en los espacios, en los recintos oficiales, y cómo lo está haciendo la escena independiente, ¿no? Y yo al venir de un proyecto que somos 100% independientes y autogestionados, pues creo que hace falta que se reconozca que la escena independiente es interlocutora completamente para codiseñar la política pública, ¿no? Porque incluso desde la independencia, yo que soy la directora de este proyecto educativo, yo me he sentido incluso hasta como un poquito, como si fuéramos un poco de atención, no como si fuéramos, no como si fuéramos aquellos que realmente estamos vinculándonos con una comunidad y que esa comunidad está respondiendo a las ideas y a las propuestas que tenemos, ¿no? Ya casi acabo, perdón. Y bueno, como punto también importante es que como gestores, como gestoras, nos atraviesa una transversalidad que es el género, ¿no? De mujeres y disidencias. No es lo mismo para, así como está el sistema de cuidados en este momento en México, las mujeres y las disidencias, ya por mera estadística, tenemos menos horas a la semana para dedicarnos a algo que no sea cuidar a otra persona por las labores domésticas. Ya por mera estadística, ¿no? Por también mera estadística, habemos menos mujeres y menos disidencias en puestos de liderazgo. Ahí va otra transversalidad. Y aparte, cómo se complica la situación o cómo nos atraviesa esta realidad, si aparte de ser una mujer o una disidencia y estar cuidando a otra persona, estamos precarizados. Es decir, yo que soy comunicóloga y que soy gestora cultural, actualmente el proyecto no me da para vivir con un sueldo digno, ¿no? Tengo que acudir a diversificar mi forma de emplearme, mi forma de
de existir para poder adquirir esa oportunidad de gestionar un proyecto personal, ¿no? Entonces, y este es un caso particular, pero si eso nos atraviesa a todos, y eso, si eso lo trasladamos a, como lo decía mi compañera Miroslava, a las periferias del municipio, ¿qué pasa con aquellas niñas, aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellas juventudes, ¿no? Entonces, a lo que voy es que si de por sí hay una política cultural carente de conexión con lo que realmente necesitamos y no tiene perspectiva claramente, yo más que una propuesta lo dejaría así como sobre la mesa, pensar en cuánto afecta el hecho de que si de por sí está precarizado, cómo afecta a las mujeres y a las disidencias, ¿no? Y desde ahí entonces plantearía la propuesta de justo, ¿no? Reconocer a la escena independiente, que en la escena independiente sí hay espacios que están generando perspectiva de género, sí hay espacios que están generando incluso hasta temas de profesionalización. Está, por ejemplo, la escuelita de Jalapa, que acaban de estar en la Rosario, por ahí veo a una persona que estaba ahí. Están colectivas que están todo el tiempo creando y apostándole a que hay perspectiva de género, hay proyectos que tienen perspectiva de género. Y también la primera que les mencioné, solamente para repasarlo, es ampliar la visión y la versión que tenemos de quién es el sujeto cultural de estas propuestas, ¿no? No pensar únicamente en el artista, pensar en todo el ecosistema que engrana y que hace posible que el artista vaya y se pare del escenario. Entonces, ese sería mi propuesta. Muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos el diálogo por acá, nuevamente de manera libre. ¿Alguien quisiera tomar la palabra? ¿Alguien quisiera compartir su propuesta? Pues en ese sentido, en lo que también se vuelven a decir, te doy la palabra a Lucy, a quien mencionó por acá Miroslava. ¿Dónde está Lucy? ¿Quieres compartir tu propuesta? ¿Qué es lo que consideras que debería incorporarse en una agenda de política cultural a nivel local? Buenas tardes. Pues primero que nada, creo que puedo compartirlo desde mi proyecto personal, que ha sido una serie de desnudos feministas, pero aquí fue como un proyecto de colaboración con las protagonistas. Todas hicimos un vínculo de bordar cada intervenir sus piezas, pero en este ámbito de crear y bordar juntas se había un conversatorio, un diálogo, compartir historias como de injusticia, de violencia, que había aparecido en diversas edades de su vida, ¿no? Desde las infancias, y nos hemos encontrado con historias de menstruación, primer acoso, justo como mencionabas, las labores domésticas, como todas esas actividades nos permean hasta el día de hoy, y todavía seguimos permitiendo ciertos actos que no deberían ser normales. Entonces, más allá de haber citado y hecho esta colaboración en conjunto y dialogar a través del portal, que también es una actividad relegada a nosotras para mantenernos ocupadas en algo, como yo lo llevé a mi obra para, pues justo como abrazarlo, ¿no? Y llevarlo a una propuesta más artística. ¿Pero qué sigue después de esto? O sea, ¿qué pasa después de que, sí voy a la inauguración, aplausos, muy bien, qué bonito? Pero no quiero que solamente sea qué bonito que son las piezas. Porque lo que yo he notado es que en la inauguración no se acercan, no leen y no escuchan los audios abiertos de las chicas, porque tú escaneas el código y te cambia totalmente la perspectiva en cuanto ves esa imagen, ¿no? Entonces ya no se vuelve bonito, ya no se vuelve estético, sino que choca con esa historia pues, de violencia, de injusticia. Pero ¿qué pasa después de esto? O sea, abrimos más espacios luego de diálogo, o qué pasa con estas chicas, las llevamos después con una psicóloga, ¿cómo le damos ese seguimiento, no? Porque con nosotros como artistas, o al menos desde lo personal, se quedan eso, pero ¿a quién busco? ¿Dónde busco ese apoyo, no? Porque justo no quiero que solamente se quede en la galería de un día, una semana, y de ahí qué pasa, ¿no? Y sé que hoy en día hay más personas que necesitan esa voz, y a través de la herramienta del arte
poder pues gestionar tus emociones y poco a poco se va abriendo un campo desde lo individual y lo llevamos como, pues sí, al ámbito público, ¿no? Más que nada es mi duda, ¿no? Yo tengo otra propuesta, pero ¿qué hago después? ¿Cómo le doy ese seguimiento? ¿O dónde busco el apoyo? Y justo creo que todas las personas que estamos aquí podríamos ir encontrando como estrategia, ¿no? Entiendo que cuando se trabaja en este tipo de contextos delicados con perspectiva de género, pues se abren ciertas heridas, ¿no? Y luego como que la exposición y todo muy padre y dejar la herida así como expuesta, abierta, pues cuesta trabajo, ¿no? Entonces creo que esto, por ejemplo, en términos de intersectorialidad, sobre todo pensando cómo hay un cruce, en este caso las políticas con perspectiva de género, las temáticas de atención a la salud educativa, pues creo que se vuelven todavía más delicadas y sobre todo obligadas, ¿no? Creo que por ahí podemos ir encontrando una primera idea. Y bueno, la invitación y la pregunta que deja abierta Yusi, ¿no? O sea, creo que así como que encontrar una respuesta de inicio no está fácil, pero creo que nos ayuda a pensarla entre todas las personas que estamos aquí y quienes nos puedan escuchar en redes también, ¿no? Bueno, me gustaría como, sí, como compartirles. Ok, pues para allá entonces. Protocolos de atención, justo es lo que hicimos en el festival, ¿no? Ya tuvimos algunos casos donde detectamos violencia en las infancias y justo en el contexto de hacer el personaje, hacer la animación, comentan el maestro, mi papá, me hicieron, ¿no? Y la primera vez me quedé en blanco, no sé qué crear protocolos, acércanse a disciplina o al Instituto de la Mujer, crear protocolos de atención. Es un marco jurídico, deben hacer 5 meses, hacerlo bien. Por violencia, es A, B, con un sector. Esa será la recomendación que creo que aplica para todos. Por eso se proporciona capacitaciones con ciertos sectores para atender. Como artistas tenemos nosotros que estamos capacitados, tenemos una salud de llegamos. No somos, no tenemos las herramientas, pero sí podemos canalizar. No, está muy bien, porque yo creo que entonces se les invita a que no importa si ya respondieron al formulario, o sea, si lo vuelven a llenar estaría genial. Por ejemplo, ahorita si sale esto dirían, yo por ejemplo, lo voy a poner otra vez, no voy a llenar, ¿no? O sea, precisamente porque son cosas con las que nos podemos topar o nos topamos en el desarrollo de proyectos y efectivamente, si no conocemos los protocolos, los mecanismos mínimos de protección a los que ya tenemos derecho, por principio a los que ya tenemos derecho, pues también necesitamos, ¿no? Capacitarnos y tener claridad de cómo debemos entre nosotras, entre nosotros, entre nosotros, cuidarnos, ¿no? Entonces yo creo que muchísimas gracias y la invitación, si ya llenaron y dijeron, no, pues eso, pues vuelvan a llenar y vamos recuperando, porque esto también nos va a permitir, como lo decía hace unos momentos al inicio del evento, pues ir trabajando, ir avanzando en una agenda en la que, como bien decía Paola, se mueven, ¿no? Que era lo que yo les decía en términos de cómo entendemos la política cultural, ese espacio público que es mucho más ágil, que es mucho más dinámico. ¿Y por qué? Porque está precisamente en esa dinámica creativa viva, ¿no? Que está como de a pie, es como la política cultural de a pie, ¿no? Viva. ¿Sí? Me gustaría escuchar la opinión de, bueno, hacemos alguna parte del sector de las artes plásticas, desde la visibilización de los cuerpos de las mujeres, de las violencias que nos atraviesan, y si hubiera alguna opinión de una mujer desde la música, cómo lo vive, desde la danza, desde ser artista independiente. Eso es lo que estamos construyendo, ¿no? Desde diferentes sectores, cómo es que vamos viviendo esa parte. Maestra desde la academia, como mujer, cómo se visibiliza esa parte. Por ahí me gustaría.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexia Tenorio. Yo soy, yo soy rapera, hago rap. La contracultura a la que pertenezco es el hip hop y por muchos años el hip hop ha sido pues un espacio sí de resistencia, sí de revolución, pero también un espacio donde se ha normalizado mucho que pues haya en su mayoría la presencia de hombres. Es un espacio meramente masculino y también es un espacio violento. Eh, que justo pues está interseccionado, ¿no? Está atravesado por la cosa de que pues sí está en la periferia, sí viene desde la marginalidad, pero creo que justo no se ha avanzado hasta ese lugar donde, hasta este presente creo, en la ciudad de Jalapa, apenas están surgiendo como las... las como cruz, yo diré, pues yo tengo una cruz de mujeres, ¿no? O sea, como por decir, sí, las colectivas, exactamente, las colectivas de mujeres raperas, ¿no? Y creo que sí es todo un tema como defenderlo desde ese lugar, como saber que lo estás haciendo como mujer para por las mujeres, porque sí genera también una vulnerabilidad y pues en realidad es que muchas mujeres de las que hacemos rap no queremos solamente ser como evidenciadas, ¿no? Como rap de mujer. Queremos pertenecer al sector general del rap, pero con la certeza de que vamos a estar a salvo y de que vamos a estar visibilizadas. Entonces, desde ese lugar, creo que yo he tenido toda una experiencia de resistencia, acompañada también de mi colectiva, y pues hemos visto mucho eso, ¿no? En general en los eventos suele haber en su mayoría lineups de hombres. Cuando se nos permite participar es hasta lo último y pues tenemos que esperar a que pasen todos los chicos. Las temáticas de las que solemos hablar en nuestras canciones son mucho más variadas de las que suelen hablar ellos, y creo que eso pues meramente es por lo que sea, pues por lo que por la cultura, ¿no? Por lo que se ha permeado en cada individuo. Ni hablar de las disidencias, en realidad hay muy poca presencia de disidencias en la cultura hip hop aquí. Y pues lo que yo pensaba también es que me gustó mucho lo que dijo Pau sobre el sujeto cultural, porque más allá de solamente ser artistas que se paran y resisten como mujeres o disidencias, queremos un equipo que esté detrás que también tenga esa perspectiva, ¿no? Entonces creo que también a mí me gustaría que se tuviera presente eso, la paridad de género en toda la gestión cultural, tanto en los eventos, en los line-ups, como en la misma gestión, como en lo que se presenta, ¿no? Como que las cosas que veamos en la agenda sean con perspectiva de género, cosas de mujeres, que haya ingenieras, que haya músicas, que haya artistas, escritoras, y pues ya, eso. Gracias. Muchísimas gracias. Muy claro, ¿no? Lo que trabajan desde tu sector como rapera. No sé, Sara, compañera. Sí, hola. Yo me llamo Isabel. Sí, a mí me gustaría hablarlo como quizá desde alguna perspectiva general, porque me parece que lo que también para mí es la cultura viene mucho de lo que se habla en el feminismo de lo personal es político, ¿no? Y esta perspectiva yo la tengo muy arraigada desde la idea de descentralizar, no solamente geográficamente, sino incluso académicamente, ¿no? Que la idea de un agente cultural no es lo mismo, por ejemplo, bueno, yo soy DJ, ¿no? Que un músico que sale de la UV, que tiene, sí, claro, una licenciatura que también está marginado, que seguramente también hay, no hay las mismas oportunidades que a lo mejor otras licenciaturas, pero la profesionalización existe. Y de pronto como DJs o como parte de la cultura urbana, no hay esa, pues digamos, seriedad o la imagen de quién eres culturalmente, ¿no? Y lo hablamos no solamente como DJs, como mujeres, sino como también esas personas marginadas, que implica, pues, cómo pues, nos observan culturalmente, si somos validados tanto por lo centralizado geográficamente como por lo centralizado académicamente,
como incluso, pues el ser hombre, ¿no? Como decía aquí Alexa, el ser hombre es como raperos que si ya eres hombre y ya rapeas, ya estás validado por otros hombres. Si eres DJ y empiezas a tocar, ya estás validado por otros hombres. Entonces no tienes que hacer mucho, solamente tienes que ser hombre para entrar a la escena o, pues sí, ser validado por ellos, ¿no? En realidad. O incluso en la academia misma, solo tienes que ser hombre para que te validen como licenciado, ¿no? Y entonces tú llegas con una propuesta, sea cual sea, ¿no? En relación a la descentralización o incluso lo académico, o incluso pues, llegar de la periferia. Yo vengo de la periferia del Estado de México pues, a una ciudad donde pues, realmente me ha acogido, ¿no? Pero también trato de que no se me olviden esas cosas, de dónde vengo, cómo, pues también de pronto esa marginalidad que me ha tocado vivir ha sido, pues, aprender a verme como un agente cultural, pero no nada más como verme, ¿no? Sino me ha ayudado mucho nombrar cosas. Creo que para mí, esa primera pregunta que hablaba de que cuál es como para ti la política cultural, pues primero es pues para mí esa propuesta de nombrar todo, ¿no? Y al menos el feminismo, aunque a lo mejor la perspectiva de género no es feminista necesariamente, el feminismo me ha ayudado a nombrar muchas cosas y a partir de nombrar es que se ha dado la oportunidad de, pues sí, relacionarse con otras personas. Y hablando también de pronto como de qué pasa, esta pregunta que hacías, ¿no? ¿Cómo se llama? De que hacía yo sí, que es qué pasa después. Y proponían esto de los protocolos, que también me parece algo muy interesante, académicamente hablando, pero también en cuestión de descentralizar lo académico, creo que ya tenemos muchos protocolos a niveles de las relaciones entre mujeres, porque pues entre nosotras como amigas, como hermanas, como familia, ¿no? Como haciendo redes entre nosotros, es que hemos construido esos protocolos sin necesariamente que sea académico, ¿no? Pues, sino que implica como, no, pues yo me siento mal, voy con mi amiga y le cuento que me siento mal, ¿no? Y eso ya es que te estás haciendo redes. Después de hacer esta, no sé, a mí me ha pasado que tengo un taller de teatro y en el taller de teatro salen cosas bien violentas que me han pasado en mi vida y ahí no acaba, ¿no? Ahí no se queda, después va a, no sé, a otro taller en ese mismo grupo yo hice una red de mujeres y entonces ese es mi protocolo. Creo que también de pronto sí están, porque también, por ejemplo, la UV lo tiene, ¿no? El protocolo de violencia, pero realmente ha funcionado, realmente ha hecho algo hacia esos profesores que han sido acosadores, que han sido violentadores, totalmente, ¿no? Y yo he estado haciendo una investigación ahorita acerca de estos protocolos de la universidad y al final la propuesta siempre entre mujeres es pues seguir haciendo redes entre ellas, entre las amistades, entre maestras y que eso son para mí al menos la propuesta que yo podría hacer, ¿no? Seguir haciendo redes entre mujeres, sean académicas, sean centralizadas, sean periféricas, sean de la música, sean en el teatro, sea donde sea, pero que sigamos haciendo redes entre nosotros, ¿no? Entonces, creo que para ello pues, pondría pues, mi propuesta. ¿Alguien más quiere compartir alguna propuesta, alguna idea o una pregunta que hemos estado platicando? Hola, mi nombre es David. Me estoy atreviendo a hablar porque muchas veces cuando tengo espacios de pláticas con perspectiva de género como hombre, de repente es complejo como que vas a hablar. Pues sí hay cosas que de repente me saltan que creo que me he querido animar a ver en este momento así no guardarme la idea porque además conozco un par de colegas con los que comparto ideas. Yo creo que otra cosa que me ha pasado con los temas de perspectiva de género es que yo he sugerido también platicar muy seguido con las personas acerca de tener el tópico de hablar acerca de la conciencia de clase social, porque a mí me ha pasado como hombre que es evidente que como hombres también nos mutila las supresiones sistemáticas, y más cuando como hombre no identificado cisgénero, pero tampoco identificado de otro lado, no tienes lugar en donde encajas, ¿no? Y no sabes muy bien en dónde puedes hablar o no.
Y pues, no sé, a mí me ha pasado, ¿no? Como que mi identidad de género no me siento muy cómodo mostrarlo de otra manera, pero es difícil tener que estar llegando a lugares de perspectiva de género donde mi performance no lo evidencia, ¿no? Entonces creo que yo me he encontrado que es importante hablar acerca de la conciencia de clase, porque no es igual que un hombre de periferia, mestizo, negro, tenga las mismas posibilidades que una mujer que también tiene otro tipo de intersecciones. Entonces, creo que una de las cosas que hay que hablar mucho acerca de perspectiva de género es abrazar la cosa de la conciencia de clase. Siento que cuando no se habla de conciencia de clase, pero se habla de género, se puede pecar un poco, tocar el tema de manera superficial. Yo también estoy insertado en la cultura de hip hop y me ha tocado como tener que dejar ir compañeros violentos y a veces quedarse solo, ¿no? Un poco como en ese lugar, porque uno intenta como hacer las cosas distintas, ¿no? Y pues es verdad, ¿no? O sea, a veces es más sencillo alinearse para figurar y para ser validado, ¿no? También soy DJ y pues hay lugares donde me han convenido tener que no enunciarme como un hombre no identificado cisgénero, porque sería más sencillo para mí encajar y tener trabajo y comer, porque no me puedo dar el lujo de ser más extrovertido porque no tengo privilegios de clase para poder hacerlo. Entonces, creo que una de las cosas importantes que quiero depositar es que hay que tener mucho más pláticas de conciencia de clase acompañada de perspectiva de género para que sea una conversación que no se quede solo en lo que a veces se siente que es una cosa de lenguaje o de cultura, sino que es atravesado por una cosa sistemática que, pues obvio, a los hombres también nos termina lastimando, ¿no? Y ya, eso. Muchísimas gracias. Este tema es importante cuando hablamos, no solo, como decía al principio, de las diferencias o las diversidades, sino de las desigualdades. Y que las desigualdades pues, se construyen históricamente, ¿no? Son estructurales y también signan nuestras trayectorias y en algunos casos pues van llevando como de desigualdad en desigualdad, ¿no? Una lleva a otra, y pues creo que es parte de lo que también hay que visibilizar. ¿Alguna persona que no haya participado todavía quisiera comentar algo? Siempre, todo. A ver, sí, me va a parar. Hola, mi nombre es Jessica, soy maestra y tengo una escuela que se llama CASI. Y ahorita que escucho como todos estos ejemplos, digo, ojalá mis alumnos tuvieran estas referencias mujeres, ¿no? De que pueden ser eso, de que pueden aspirar a ser artistas, aspirar a ser raperas, ¿no? Aspirar a ser DJ. Y entonces creo que, bueno, yo no me siento una persona muy cultural, porque por ejemplo no voy a las obras, no voy a esto, porque tal vez hay un miedo, una creencia limitante, lo que ustedes quieran, pero creo que así vive mucha gente, como de cómo voy a ir al teatro, y si no me gusta, ¿y cómo voy a pagar esto? Entonces yo creo que hace falta actualizar muchos estereotipos, pero también ayudar a las madres, como comentaban, a actualizarse ellas, porque han vivido violencia mucho tiempo, desde los papás, los abuelitos, y la replican y no conocen otra cosa más que cuando a veces hablas con alguien y si te toca bien esa persona que te diga otra perspectiva de lo que estás viviendo, pues es hora de va. Pero y si no, ¿cómo? Entonces a mí se me ocurre, tal vez es una idea muy loca que no va a pasar, pero bueno, podemos intentarlo, que ya no quiere el micrófono. Entonces, ¿puedo hablar? ¿Así mejor? Se me ocurre como hacer una tipo feria, no sé, en el Parque Juárez, en algún parque recurrente, donde haya este tipo de expresión corporal a través de la música, de las artes, pero que también haya esta como educación de qué es violencia, cuando ya se está presentando violencia, qué es lo que no debes de permitir, por ejemplo, en la secundaria, ¿no? Que no te hablen así, qué es lo que debes de no hacer con las redes sociales cuando eres joven, porque esto ya es cuando somos medios adultos o cuando ya vamos para allá, pero y los de 12 años y los de 8 años y los que tienen hermanos mayores creo que necesitan esta parte, ¿no? Entonces, usar los espacios públicos que tenemos para que yo pueda conocer todos los colectivos que hay de arte, todos los colectivos que hay de
pueda decir, a ver, yo quiero ver cómo es esta clase de teatro como niño, y como mamá me voy a la plática, y entonces estamos todos aquí, ahora sí, haciendo cultura y esta perspectiva de qué más podemos ser, ¿no? Entonces eso es como algo así muy, diría mi mamá, Walt Disney, ¿no? En el mundo ideal, pero bueno, algo por ahí estaría bastante padre. Claro que sí. Dirían los microfeministas, seamos realistas, ¿no? Quedamos con la compañera de acá. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jocelyn Morales, vengo con mi amiga y colaboradora. Juntos trabajamos directamente en la periferia, específicamente en la colonia Higueras, con un proyecto que es una biblioteca comunitaria justamente dirigida a infancias. Entonces, creemos que tenemos mucho que aportar porque también hemos sido testigos de la poca ayuda que ofrece el ayuntamiento y todos los que están en los altos cargos. Creo que todos hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestra particularidad, desde lo que vivimos en nuestros trabajos, escuchándoles a todos. Comparto muchos puntos de vista y también comparto el venir de una periferia, el saber que la colonia Higueras es una colonia que no se toma en cuenta para eventos culturales. Está el taller de arte popular, pero no son las personas de las colonias las que acuden a esos talleres, en su mayoría son hombres también, y justamente escuchándoles también es importante tener en cuenta que en las periferias la vida y el ritmo es totalmente diferente a lo que todos estamos acostumbrados. En la periferia perdemos 1 hora en el camión para transportarnos al centro. En la periferia tenemos que estar, no tenemos agua, no hay actividades, no hay ni siquiera espacios dignos para las infancias, no hay ni siquiera un alumbrado público, hay muchísima inseguridad. Hemos descubierto también a raíz de este trabajo que la educación primaria está paupérrima, realmente no tienen una educación adecuada. Incluso sabemos que hay un maestro acosador dentro de esa primaria, todos lo saben a rumores, y también es aquí donde experimentamos que el feminismo a veces solamente se queda en la academia. No llega a las periferias, no llega a las vidas de las mujeres que son abuelas y ya terminaron de criar y siguen criando a los nietos, porque las mujeres se la pasan todo el día trabajando y no tienen tampoco una dignidad de un tiempo de ocio. Entonces también el hecho de hablar de políticas públicas de cultura para las periferias es tener en cuenta que los ritmos allá no son iguales a los ritmos que vivimos en el centro. El hecho de poder acceder a una obra de teatro, incluso al cine, a un concierto, es moverte aquí al centro, como ya lo dije, perder horas en el camión. Las mujeres trabajan en su mayoría. Hemos experimentado incluso en una excursión que tuvimos de llevar a nuestros niños a que conocieran la UCI, que nuestras mamás en su mayoría tuvieron que pedir permisos en sus trabajos para poder acudir a ese tipo de actividades. También nos hemos dado cuenta que no hay parques dignos, no hay áreas verdes dignas para el desarrollo de las infancias. Entonces creo que hablar de políticas públicas para una periferia es visibilizar más allá de solamente llevar la cultura, porque la cultura tampoco es de voy, no te doy una charla de visualidad, te doy una charla de cultura, te vengo a mostrar cine comunitario, una obra de teatro y luego ya no vuelvo a regresar jamás. Es una sola vez y ya te vi y no vuelvo a seguir haciendo como este trabajo. Entonces, nosotros hemos visto que las personas sí acuden, sí participan, las niñeces son totalmente creativas, impulsan incluso nosotros ahorita también, como para que lo tengan en cuenta, ahí en el taller de arte popular nos prestaron un espacio para poder llevar a cabo Biblioteca Nieves. En esta temporada, que es el cambio de administración, nos pidieron regresar el espacio, por lo que Biblioteca Nieves también se tuvo que pausar en este tiempo, en lo que obviamente tenemos que volver a gestionar nuestro permiso ante las nuevas autoridades, otra vez volver a pasar por todo ese proceso. Tampoco lo queremos dejar porque durante este tiempo hemos hecho un lazo muy fraterno con la colonia Higueras, y en las que también creemos que todos los que nos dedicamos a la gestión cultural también podemos ser el puente entre nuestras comunidades y lo gubernamental.
fundamental. En este caso nosotros también exigimos dentro de las políticas culturales espacios dignos para el desarrollo de las infancias, áreas verdes, espacios donde puedan acudir a estar en bici, espacios donde se puedan llevar actividades culturales y que no sean solamente en un solo espacio, sino también en abarcar escuelas primarias, adecuarnos a los espacios y a los tiempos de las personas de la periferia, porque creemos que visibilizar la periferia es sumamente importante y no es como nada más llevar como una charla o un concierto, sino que es creo que un trabajo de día con día, de hacer las conexiones, de provocar que también haya un espacio de creatividad, de llevar más cultura a las infancias y a la periferia. Muchas gracias. Bien, pues gracias a todas las personas que nos han brindado, ya sea a través del formulario, sigue la invitación abierta, el formulario seguirá abierto los próximos días para que puedan compartirnos todo lo que quieran, volver a compartir, volver allá, no se preocupen, pueden llenarlo cuantas veces quieran, compártanlo con otras personas para seguir precisamente reuniendo esta información. ¿Y qué vamos a hacer con ella, no? Porque estamos como, Ruby, dale con el formulario, bueno, yo estoy, dale con el formulario, pero así como, bueno, ¿y qué se va a hacer con esta información? Bueno, de entrada vamos a hacer un primer informe testimonial de consulta libre. Nos comprometemos a organizar esta información y presentarla en un formato accesible, comprensible, puntual, claro, que cualquier persona que esté interesada en el tema, desde la nueva administración municipal o cualquier tomador de decisión, cualquier persona que esté interesada, pueda leerlo y decir, ya, entiendo de qué va, ¿no? Sin tantas cuestiones complicadas. Esta información también nos permitirá ir trabajando en una propuesta de agenda, ¿no? Una conformación de una agenda, un documento para construir una política cultural con perspectiva de género, en el entendido que esta es una construcción colectiva, es una construcción pública, en la que, bueno, el tejido, las redes que se seguirán conformando son fundamentales para lograrlo, ¿no? También hay un compromiso de enviar esta propuesta a la Secretaría de Cultura, al Ayuntamiento de Jalapa y a la Secretaría de Cultura Federal. Esto se va a entregar como un ejercicio de ciudadanía, que era parte de lo que nos preguntábamos, ¿no? Que ya se dijo, hay que nombrar las cosas, hay que hacerlas visibles y bueno, no queda de otra más que seguir empujando. Hay que dejar huella de lo que vamos haciendo. Este trabajo podrán consultarlo todos ustedes en los diferentes sitios, en las diferentes redes en las que ya hemos ido compartiendo esta información, pero también ya aquí, vamos a subirlo a las páginas de los observatorios de violencias de la UB y de políticas culturales, en ánimo de también dejar un testimonio por allí. Entonces, pues esta es parte del compromiso que estamos nosotros adquiriendo. Y bueno, antes de dar el cierre de este evento, no sé, compañeras, si quisieran cerrar con alguna frase, alguna palabra, algo más que su servidora haya omitido involuntariamente. Bueno, yo muy rápido agradecer la invitación y la gran oportunidad de escucharles. Siempre se lleva un aprendizaje muy valioso, ¿no? De quienes están, pues ahora sí, a pie de calle, en terreno, haciendo pues el trabajo en este caso de la gestión. Entonces, les agradezco mucho todas las experiencias que han compartido. Y bueno, retomo un tanto lo que ha comentado, bueno, a raíz de sus comentarios, lo último que ha comentado Lourdes, respecto a cómo ir gestionando o tratando de empujar algunas cuestiones. Yo creo que, a reserva de que puede ser cansino, ¿no? Y a veces un tanto decepcionante, creo que este ejercicio se puede también capitalizar en ejercicios que podemos o que se pueden aprovechar. Por ejemplo, estos foros que se van a
a realizar para hacer el plan municipal de desarrollo, que seguramente serán en las próximas semanas, no tengo certeza. Yo creo que si hay un trabajo de sistematización, ¿no?, que está acá proponiendo y coordinando Lourdes, estas propuestas ya muy concretas, ¿no?, estos sentires expresados, propuestas sumamente concretas, se pueden socializar en ese espacio. Yo creo que es importantísimo hacerlo. E incluso me atrevería a comentar lo siguiente, sobre todo por la participación de la última compañera que nos compartía el trabajo desde que mencionaba ella, la colonia Higueras, escuchándole acerca de, bueno, cómo se organizan estos recorridos, ¿no?, infancias en la USBI. Yo creo que no sería mala idea en estos ejercicios, ¿no?, de llevar a infancias a diferentes espacios de la Universidad Veracruzana, pues acercarse a la propia universidad. Hay varias instancias que podrían apoyar. Incluso yo estaba pensando en el programa de cultura de paz que hay en la misma universidad y que se ha decantado por la formación, por ejemplo, de programas de especialización para peritajes y toda esta cuestión que tiene que ver con identificación de recursos humanos, por ejemplo, pero este tipo de trabajos también tienen que ver con la cultura de paz, ¿no? Y hay seguramente otros departamentos en la universidad. Uno de los ejes del plan rectoral son los derechos humanos, que es un tema muy amplio. E independientemente de que podamos tener nuestros asegúnes, pues ahí está, es un eje fundamental. Entonces, yo creo que si está ahí, hay que tomarlo. No hay nada más para que aparezca en una propuesta y se luzca. También hay que apropiarnos, ¿no? Y si está la propuesta, bueno, pues hay que ver, ¿no? Entonces, para no me digas aquí, yo, por ejemplo, creo que este tipo de planeaciones, este tipo de propuestas concretas, igual podrían manejarse en esos ámbitos. Estaba yo pensando, digo, a lo mejor son muy cuatro, pero estaba pensando, por ejemplo, en el Lupito, ¿no?, que es el bus que luego hace los recorridos de bibliotecas a bibliotecas, y que, por ejemplo, pues no sé, hasta me puse a soñar cuando la compañera hablaba, ¿no? Podrían ir por los niños y las niñas, llevarlas, ¿no?, a algunos espacios que quisieran, en fin, estoy soñando, ¿no? Pero pues como decía por ahí, la canción se va de sueño. Bueno, era eso, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por asistir, platicar y juntos como ir conversando en torno a esto. Y pues bueno, como a modo de resumen, me gustaría ir recopilando como alguna información más importante que tuvimos aquí acerca de, por ejemplo, algo en lo que coincide Lucy con Nati, de crear protocolos muy directos de atención a la violencia de género. Creo que es de lo más importante que se extrajo esta noche aquí en la plática. Todos coincidimos ante el trabajo de Nati, por ejemplo, con cine, en la biblioteca, en la colonia Higueras, por acá mi compañera también Isabel, que trabaja con mujeres adultas mayores en literatura. Todos estos trabajos coinciden en algo, en el abastecimiento a la periferia, en el abastecimiento de espacios y no solo eventos, no solo ver la cultura como un evento cultural, ¿no?, sino como, es decir, si bien el Estado no nos da la cultura, porque la cultura es algo que hacemos, que está vivo, que somos, tiene el derecho a garantizar espacios donde esto pueda ocurrir, espacios donde mujeres DJs estén representadas, donde mujeres raperas estén representadas. Entonces creo que es algo en lo que coincidimos en general con todo, y me gustaba muchísimo la visión que tiene Pau acerca del ecosistema cultural, porque no es un sistema, sino que es un eco, está vivo, se comunica todas las partes de este gran ecosistema cultural que tenemos aquí en Jalapa. Y bueno, justo creo que para ello es muy importante estos espacios de diálogo y sí, a modo de resumen, creo que sobre todo visibilizar es algo de lo que se mencionó mucho también en esta mesa, visibilizar la escena independiente, visibilizar a la periferia, visibilizar a las disidencias, visibilizar a los diferentes grupos, géneros,
sí, creo que en general, y pues muchísimas gracias por asistir a todos. Bueno, pues creo que más bien, claro, gracias a todos, al espacio, a la maestra. Y realmente esta mesa surgió, pues, porque no nos fuimos representados en otra mesa que sucedió, ¿no? Y creo que esa necesidad de cómo están hablando de cultura y no estamos un montón de proyectos ni siquiera mencionados. Por eso se organizó esta mesa, ¿no? Un poco de forma contestataria. Y creo que de forma contestataria también acabamos todos los proyectos independientes, ¿no? Y creo que para cerrar esa resistencia, hermanos, porque pues el sistema, la cultura y las políticas culturales que deciden otros, pues pasan, pareciera que en otro plano, ¿no? En otro nivel y no nos tocan. Y lo único que nos queda es aferrarnos a lo que hacemos, abrazarlo con todas nuestras cosas y sacarlo. Pueden pasar años para que se consolide un proyecto, mínimo son 3 años de carrera del proyecto para que empiece a ser reconocido, a ser identificado, a tener nombre, y pasan otros 5 o 6 años para que digas, híjole, es la primera vez que estoy ganando del proyecto, ¿no? Entonces, resistencia a todos los proyectos que hay en la ciudad, porque pues aunque nos aferremos mucho, pues uno pareciera estar siempre en contra, ¿no? Entonces, eso. De mi parte, yo creo que igual agradecer a todas las personas que se sintieron convocadas a través de los distintos canales en donde estuvimos participando y colaborando tanto con la CUO como con los observatorios, tanto con el espacio que en esta ocasión pues es Realia, que nos otorgó el espacio. Justo como bien lo mencionó Natalie, esta mesa surgió a través de un comentario que se hizo en una mesa anterior en donde no había perspectiva de género. Entonces, pues, las vueltas de la vida. Ahora me tocó estar en una mesa, en lugar de estar criticando las otras mesas. Y agradezco, ¿no? También agradezco el que más que se quedara en un comentario, lo pudiéramos hacer realidad, ¿no? Agradecida de que eso suceda. Y bueno, como algo para cerrar este conversatorio, creo que a mí me gustaría reafirmar estas como ideas o propuestas que yo tengo desde el proyecto y que de alguna forma me han servido también para conectar con proyectos y personas increíbles a los que hoy son colegas, ¿no? Y son amigos, amigas y amigues. Uno es que descentralicemos y desenfoquemos la mirada a lo que realmente pasa fuera del institucional y del académico, ¿no? A mí es algo que me ha cambiado totalmente la perspectiva desde mi creación y desde mi praxis, el ver más allá de lo que quieren que veamos, ¿no? Hay muchos proyectos allá afuera, hay artistas increíbles, hay Biblioteca Nieves, ya varias veces hemos coincidido en distintas cositas y qué bonito poder hacer otra vez en persona, porque realmente hay muchos proyectos allá afuera que sí están haciendo las cosas, ¿no? Hay muchos proyectos y muchas personas, muchos creativos y creadores y artistas increíbles, y no nada más en la periferia de Jalapa, sino en el sur de Veracruz, en el norte de Veracruz, ¿no? Entonces, creo que yo dejaría como esa reflexión para cerrar. Desenfoquemos un poco la mirada del centro, ¿no? Estamos ahorita en una posición bien privilegiada, ¿no? De tener al menos la oportunidad de dialogarlo, ¿no? De hablarlo, de abrir la conversación. Y aún así, hay muchas personas que no tienen esta oportunidad incluso de venir aquí al centro hoy, en un martes, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que estos ejercicios de comunicación participativa no los llevemos únicamente a los espacios que tienen la posibilidad de sentar a 30 personas, 40 personas, ¿no? Lo llevemos también a nuestros círculos, a nuestros proyectos, a si tenemos la oportunidad de ir a tocar a otro municipio, que agarremos ese espacio y lo tomemos, y el espacio público sobre todo, para abrir esas conversaciones que necesitamos abrir, ¿no? Entonces, creo que eso sería como con lo que quiero cerrar, y agradezco muchísimo a las personas que siempre a
hacemos y lanzamos cosas y proyectos y mesas de diálogo y invitaciones abiertas a venir y a escuchar y a reflexionar con nosotros, pues siempre nos responden de esta forma, ¿no? Muchísimas gracias. Justo eso, ¿no? Ya me gustó la frase y la voy a volver a repetir. La mencioné desde el primer conversatorio innombrable, que fue la mesa, conversatorio observando los derechos culturales, y justamente, ¿no? Se comentó, y esto es a lo que me refería, ¿no? Cuando hablábamos del espacio público. El espacio público es esto, la diferencia, las contradicciones, los encuentros paralelos, ¿no? Resulta que volteamos a un lado y decimos, ah, no, metes también piensas en eso, pues sí, no te había visto, pues no, porque no había volteado a un ladito, ¿no? Cositas así de ese tipo. Pero justamente es importante, ¿no? Seguir abriendo estos espacios y en ese sentido, en este caso también con Estela, en esta mesa en particular con Estela, su servidora, pues desde los observatorios de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, pues también tenemos, ¿no? Como este compromiso de acompañar estas estrategias, ¿no? Nosotras lo decimos siempre, nosotras estamos en otro lugar en el que estamos, ¿no? Por ahí comentaba el compañero, ¿no? La conciencia de clase, pero pues también es en donde estamos, ¿no? A lo mejor en otra vida estamos en otro lado, ahorita nos tocó estar acá, y desde donde estemos tenemos esa convicción de apoyar con todos los recursos que tengamos, como ya lo estuvo mencionando Estela, y echarnos el hombro, ¿no? Unos a otros, porque finalmente si no construimos ese bien común, el bien común no está allí, dado, listo. El bien común se construye, el bien común se cuida, ¿no? Tampoco es que lo logremos, estamos aquí y ya nos vamos, ¿no? Hay que cuidarlo, hay que cultivarlo, porque puede de repente ponerse medio marchito, hay que echarle agüita, hay que ver si ya le dio sol, no, ya no le ponga tanto sol. Entonces, en ese sentido, pues seguimos construyendo todas juntas. Yo les agradezco también la apertura a las compañeras, ¿no? Porque también con esa misma apertura dijeron, pues, ¿qué onda? ¿Quieres entrarle? Pues, si me contan, sí, pues, entonces aquí estamos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir en esta tarea justamente, y no quisiera irme sin agradecer al equipo de la JUO, que también estuvo en nuestro conversatorio. Muchísimas gracias. Pues son las compañeras y compañero Mao, quienes siempre están allí, Ali, Jasmine, ¿no? Mao, quienes están siempre ahí al pie del cañón para ayudarnos. Muchísimas gracias por todo su apoyo, a las compañeras, y pues váyanse por un cafecito aquí para seguir la conversación ya con Rancito y todo lo demás, ¿no? Muchísimas gracias.